Bueno, ya estamos aquí en Diálogos con Chacra, por supuesto, la mirada de los distintos actores del campo argentino, los protagonistas, y ahora sí la mirada académica, de formativa, ¿no? Dicen que el campo, claro, se está volviendo más tecnológico. ¿Cuál es la respuesta en recursos humanos a esa necesidad? O bueno, ¿será así o no? Se lo vamos a preguntar ahora al invitado de hoy, Santiago Morgantini, que es director de agronomía de la Universidad de Belgrano. Santiago, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Rolando? Muchas gracias por la invitación. Bueno, qué lindo tema para abordar, ¿no? Porque tal vez vemos muchas aristas de producción, de datos, de exportación, de dólares que ingresan, del clima, bueno, de los suelos, en fin, de todo. Y la parte académica, la parte humana, ¿no? Bueno, ahí es donde formamos a los futuros profesionales que son los que van a gestionar este nivel de complejidad que tiene el sector agropecuario, porque hay algo que es interesante para la gente que no conoce del sector, que es que se piensa que esto es muy simple y se piensa que esto es muy sencillo, ¿no? Y alguna vez lo hemos escuchado también en alguna discusión política acalorada, y hasta yo lo he hablado personalmente con gente que dice, bueno, pero vos tirás una semillita y la semillita crece. Bueno, sí, efectivamente hay un proceso biológico por el cual una semilla puede desarrollarse. En el jardín de casa. En el jardín de casa, pero no lo hacemos eficiente en términos económicos, ni siquiera, por supuesto, en términos productivos tampoco. Y la empresa, y en escala también, y en ¿no? escala, para el mundo, ¿no? Absolutamente. Y la empresa agropecuaria presenta una complejidad enorme y cada vez atravesada por más disciplinas, porque mira, yo estudié a mediados de los 90 y, por supuesto, estábamos en pleno proceso de transformación productiva, encarando lo que era la siembra directa, que hoy nos parece tan normal a todos. En aquel momento era el tema de moda y lo que se estaba instalando. Y se hablaba mucho de producción, como hablamos ahora también de producción, pero hoy estamos cruzados por un montón de otras disciplinas que afectan, que influyen. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la gestión de datos, por ejemplo, las habilidades blandas. Hoy no es solo producir bien, que por supuesto es sumamente importante y es esencial para cualquier productor agropecuario. Yo también, aparte de mi rol académico, tengo una actividad de administrador de dos establecimientos agropecuarios de relativa importancia en cuanto a cantidad de hectáreas. O sea que estás en la cancha también. Estoy en la cancha también, sí. Por el otro lado, lo que me ayuda mucho claro. a poder transmitir a mis estudiantes, cuando estoy en el aula, cuál es la vinculación entre lo teórico y lo práctico, porque ahí a veces tenemos un problema, es que si nos ponemos demasiado teóricos, que hay que hacerlo en la universidad porque los estudiantes tienen que tener teoría, pero también tenemos que vincularlos con la práctica, porque estos chicos que están en primero, segundo, tercer año o en cuarto, por supuesto ya cerca de recibirse, se van a encontrar con una realidad que el libro se las explica, pero después tienen que poner en práctica lo que te comentaba recién de las habilidades blandas, por ejemplo, practicar la empatía, saber comunicarse, todo lo que tiene que ver con liderazgo, todo lo que tiene que ver con la manera en la que nos relacionamos con el resto de las personas, porque en la empresa agropecuaria, como en cualquier otra empresa, las personas son esenciales y son las que hacen y las que conducen al éxito o al fracaso de esa organización. Y en la empresa agropecuaria hay un desafío adicional, que es la heterogeneidad de actores que tenemos, la heterogeneidad de recursos humanos. Vos hablabas de eso cuando comenzamos, porque tenemos gente y tenemos recursos humanos de diferentes orígenes en todas partes del país. Usualmente hablamos del campo argentino y decimos, ok, el campo argentino, y lo hacemos como un concepto muy general y muy abarcativo, y no es lo mismo el productor de Salta que el productor de Río Negro, no es lo mismo el productor del norte de la provincia de Buenos Aires que el productor de Entre Ríos, o que el de Misiones, o que el que hace ovinos en la provincia de Santa Cruz. Entonces también hay ahí un tema muy importante, que es poder, como profesionales, adaptarnos también a las diferentes culturas productivas, y a las diferentes maneras de pensar y de hacer las cosas. Cuando yo en uno de los establecimientos que manejo llego hace alrededor de 20 años, pensaba que me comía el mundo, y cuando me encuentro con la realidad, me encuentro con una realidad reactiva a lo que yo
quería realizar, y eso que yo tenía del otro lado era gente que me estaba tanteando porque no me conocía y porque yo venía de Buenos Aires, y qué les iba a imponer a ellos hacer y de qué manera. Y hay una barrera cultural que muchas veces hay que cortar. Para generar esa confianza. Para generar esa confianza. Que una vez decía empatía. Es la empatía. Y una vez que la generaste, es maravilloso, porque todo fluye. Así que ahí tenemos un gran desafío. Yo creo que hoy estamos formando muy buenos técnicos, y no solo hablo de nuestra universidad, hablo de casi todas las universidades del país. Universidades del país están formando grandes profesionales. Pero tenemos que también agregar la pata de habilidades blandas, que me parece que es sumamente ¿Habilidades importante. blandas qué serían? Justamente empatía, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, ¿sí? Nada lo podemos hacer solo. ¿Sí? Por supuesto que en algún momento hay alguien del equipo que es el que tiene que tomar la decisión, pero después tiene que haber trabajo mancomunado y trabajo con un horizonte, con una idea estratégica hacia dónde queremos llevar, que por supuesto esté liderado, y para eso formamos o intentamos nosotros formar los futuros líderes, esté liderado por profesionales que puedan hacer que sus equipos de trabajo trabajen de manera justamente cohesionada. Bien, y como director de agronomía de la Universidad de Belgrano, ¿qué te gustaría transmitir, no? Porque hay gente que nos va a escuchar, nos va a ver, en fin, jóvenes, familias, en fin. ¿Cuál sería el nudo, la parte central, ¿no?, de lo que vos te gustaría transmitir para, tal vez muchos jóvenes, ¿no?, que no saben o hasta no hace mucho se querían ir del país, ¿no?, cuando tenemos tantas cosas buenas y lindas para aprovechar, trabajar, aprender, disfrutar, bueno, y demás, ¿no? Bueno, lo primero es que quien estudia una carrera agropecuaria en la Argentina, prácticamente en la mayor parte de los casos se queda. Los campos están acá, la producción está... no me puedo ir a trabajar virtual a España manejando cosas en Argentina. Tengo que estar en el territorio, tengo que estar en el terreno. Eso es sumamente marcado, que todos nuestros profesionales se quedan trabajando en el país. Eso creo que es un punto interesante a mencionar. Después, que hay oportunidades de trabajo exactamente en todas las zonas que miremos. Hay economías regionales que tienen un gran potencial. Podemos hablar del limón, podemos hablar de los ovinos, podemos hablar de los caprinos, podemos hablar de la agricultura extensiva, podemos hablar del maíz, de la soja, del trigo, de la ganadería, podemos hablar de yerba mate, del vino en Mendoza, en San Juan. Nuestra profesión genera arraigo, ¿sí? Y tiene una identidad cultural, creo, muy, muy importante. Y nosotros como universidad tenemos una oferta que se adapta también a diferentes situaciones, que pueden ser situaciones familiares, situaciones económicas, de imposibilidad de traslado, porque ¿qué es lo que nos termina pasando? Que hay nuestros estudiantes o los interesados en estudiar carreras agropecuarias están repartidos por todo el país. Y hoy, vos lo sabés mejor que yo, pero poner un chico, un estudiante a estudiar en Buenos Aires, teniendo que pagar un alquiler, teniendo que pagar expensas, teniendo que pagar la cuota de la universidad, transporte, viáticos, etcétera, es muy costoso. Entonces, no todas las familias están en condiciones de hacer eso, y nosotros tenemos una oferta que es la oferta virtual. Entonces, tenemos dos carreras, una tecnicatura y una licenciatura de modalidad completamente virtual, que cada uno puede hacer desde su casa, o inclusive en el tiempo o en el momento en el que puedan, porque son carreras asincrónicas, es decir, no requieren una cursada a través de un Meet o a través de un Zoom, sino que directamente los alumnos se conectan a una plataforma de donde van a descargar una serie de contenidos de cada una de las materias, van a hacer evaluaciones, van a participar en foros, tienen interacción con cada uno de los docentes de las materias, y pueden hacer íntegramente las carreras a distancia sin moverse de su lugar de residencia, sin perjudicar o sin tener que renunciar a un trabajo o renunciar a horas de un trabajo para poder hacer esto. Directamente ese estudiante, cuando tiene un tiempo libre el fin de semana, puede estudiar, o cuando vuelve a la casa después del trabajo también. Y si trabajas a la mañana, puedes estudiar a la tarde, o si trabajas durante todo el día, como se trabaja en la cosecha, ese estudiante puede hacerlo en cualquier otro momento. Así que esa es una alternativa
muy interesante. Bien, ¿y cuáles son las carreras que hay en la Universidad de Belgrano ligadas al campo, ¿no? A la agricultura? Exacto. Nosotros tenemos una carrera de 4 años de dictado presencial, que es la licenciatura en Administración y Gestión de Agronegocios, que es una carrera que combina cuestiones técnico-productivas con cuestiones justamente de la gestión del negocio agropecuario. Nosotros formamos parte de la Facultad de Ciencias Económicas, así que dentro de la universidad, así que tenemos una influencia fuerte de temáticas económicas o de orientación económica dentro de nuestra carrera. Por supuesto, para poder gerenciar una empresa agropecuaria tenés que conocer sobre la producción, tenés que conocer sobre los ciclos, tenés que conocer sobre cuestiones técnicas. Nosotros también los formamos para que puedan estar preparados para gestionar la complejidad de la empresa agropecuaria en cuanto a lo económico, a lo comercial, al capital humano, etc. Esa es nuestra carrera de 4 años de modalidad presencial, y después tenemos una carrera de 2 años y medio de modalidad también presencial, que es una tecnicatura, en producción agraria, que tiene un foco más fuerte en lo técnico productivo, pero sin embargo no deja de lado algunas cuestiones de gestión del negocio y de ciencias económicas que son importantes para poder llevarlo adelante. Igual que esa carrera está la de modalidad virtual, o sea, tenemos la tecnicatura universitaria en producción agraria de modalidad virtual, exactamente el mismo plan de estudios que la de modalidad presencial, y de 2 años y medio de duración. Y por último, nuestra carrera más reciente, nuestra carrera más nueva, es algo muy interesante. Nosotros la denominamos licenciatura en gestión de agroempresas, que es una carrera de modalidad virtual que complementa a aquellos estudiantes que vienen con un título de técnico, un técnico en producción agraria o carrera similar o carrera afín, que puede ser de nuestra institución o de cualquier otra, siempre que cumpla con algunos requisitos. Entonces nosotros no solo formamos virtualmente técnicos, sino que también formamos licenciados en gestión de agroempresas. Bien, la cantidad, la matrícula, ¿no? de los jóvenes ha ido creciendo, se mantiene. La matrícula en los últimos, desde que yo estoy a cargo de la dirección, ha estado aumentando. Esos son los datos que yo te puedo dar, digamos, de lo que estoy gestionando. Ha crecido fuertemente este año respecto al año pasado, y ha crecido mucho más fuerte respecto de hace 2 años. O sea que la matrícula viene creciendo. Con un perfil que siempre es el de el estudiante que proviene de familia agropecuaria o de algún contacto con el negocio agropecuario, pero con un asterisco y una llamada de atención que están viniendo cada vez más estudiantes de ámbitos urbanos, estudiantes que provienen de una zona en donde el campo solo lo vemos en la tele o cuando hacemos un viaje por la ruta para llegar a nuestro destino de vacaciones, y eso está pasando mucho, que hay mucho chico que está terminando la escuela secundaria que se empieza a interesar por las carreras de agropecuarias, y estamos teniendo cada vez más ese perfil, chicos y chicas, y hay cada vez más mujeres estudiando carreras del sector agropecuario. Eso es notable porque era una carrera mucho más masculina en algún momento. Sigue habiendo preponderancia de hombres en la cantidad total, pero cada vez hay más mujeres que se están insertando dentro de lo que es el estudio de carreras agropecuarias, las técnicas y las que son como las que nosotros tenemos, las de gestión del negocio agropecuario. ¿Se sabe por qué o no? No, yo no lo tengo completamente medido o estudiado, pero sí hay un interés cada vez mayor. Creo que hay un efecto contagio también. Ven que cada vez más mujeres participan de esto y hay muchas más mujeres que se están interesando. En la reciente Expo Agro a mí me llamó la atención, una de las cosas que presté especial atención fue a la cantidad de mujeres que hay trabajando en distintas empresas en el sector agropecuario. Y mujeres que están ocupando cargos importantes en empresas grandes del sector, y eso me parece que es un punto fenomenal y fantástico. Es verdad, bueno, qué linda esta mirada, ¿no? Ya seguimos charlando con Santiago Morgantini, director de Agronomía de la Universidad de Belgrano, la parte académica, la formación, bueno, todo relacionado, como decía recién Santiago, es complejo, ¿no? La empresa agropecuaria, y a lo mejor la persona cree que es algo muy simple, muy sencillo. Por eso creo que también es el desafío de comunicar esto, ¿qué es el campo argentino? Pausa y volvemos. Bueno, seguimos aquí en Diálogo con Chacra con Santiago Morgantini, director de Agronomía de la Universidad de Belgrano, y cuántos temas, ¿no?, para ir abordando desde lo académico, desde
Uno piensa, ¿no?, en algún chico del interior del país, en fin, o que descubre esto, ¿no?, que descubre el campo. Vos decías, Santiago, el tema de que la gente conozca, ¿no? Y para mí, desde la comunicación como periodista, el gran desafío es eso, ¿no?, que hay una ignorancia tan grande en la Argentina sobre eso, digo a nivel gente en general, ¿no? Que llama la atención, porque la verdad que es nuestro ADN, ¿no? Es nuestro ADN, lo hablábamos en el primer bloque, hay un fuerte componente cultural relacionado con la producción, ¿no? A ver, la producción agropecuaria es una forma de vivir también. No es solo un negocio. A veces, esto yo lo remarco en algunas de mis clases, obviamente tenemos que apuntar a la máxima eficiencia productiva, a la máxima eficiencia económica. La teoría dice eso, yo tengo que enseñar eso en el aula, pero a veces hay decisiones en las empresas agropecuarias que no están cruzadas exactamente o definidas exactamente por lo técnico, por lo económico, por lo financiero, sino por lo cultural. Por lo cultural en lo que refiere a lo que hablábamos también en el primer bloque, a la zona, a la historia, a lo que viene haciendo mi familia desde hace 70, 80, 90 años, a querer honrar a lo que mi papá hacía junto con su papá y a querer hacer lo mismo que él. Entonces, a veces hay decisiones en la empresa agropecuaria que no tienen solo que ver con el número fino o con exactamente si pongo la semillita donde la tengo que poner, a la profundidad que la tengo que poner y el híbrido que tengo que sembrar, sino que tienen que ver con un montón de otras cosas que son de identidad cultural, zonal, regional y también familiar, que me parece que eso es sumamente relevante a la hora de poder entender cómo gestionar una empresa agropecuaria. Porque si como profesionales no entendemos eso, nos vamos a pegar un golpe contra la pared, seguramente. Bueno, es muy profundo lo que estás diciendo, ¿no? Porque va a lo más hondo, ¿no? De la realidad. Es así, es así. Y yo creo que cuando los que nos dedicamos a esto logramos entender, y especialmente nuestros estudiantes logran entender eso, les cambia la cabeza y es cuando empezamos a querer todavía más lo que hacemos. Porque la mayor parte de los que estamos en el sector agropecuario amamos al agro, amamos el campo y amamos lo que hacemos. Bueno, aparece una palabra, un término que es pasión. Definitivamente, el campo es una pasión. Los que estamos en esto, la mayor parte, vuelvo a insistir, de los que estamos en esto lo hacemos porque, por supuesto, es nuestro trabajo, pero también es lo que nos apasiona, es lo que nos gusta y es lo que nos mantiene todos los días con ganas de despertarnos y de seguir haciendo cosas. Y en mi función de formador de los futuros profesionales es doble obligación y doble satisfacción, de formar a los que van a estar haciendo esto en el futuro y los que van a estar conduciendo el sector, las empresas y demás. En una Argentina que también es privilegiada, ¿no? En clima, en suelos, ¿no? Junto nos decían, bueno, hay datos, ¿no? Junto a Estados Unidos y parte de Ucrania también tenemos el 3% de las tierras más ricas del mundo, o sea que hay un montón de cosas dadas, en la cual el hombre o estos chicos que estudian tienen que potenciar, agrandar y demás, ¿no? Lo tenemos. A ver, Estados Unidos lo tiene, como dijiste, también Ucrania lo tiene, Brasil en algunas regiones lo tiene y Argentina lo tiene por todos lados. Y tenemos los recursos humanos también, que es importantísimo. Los más profesionalizados y los menos profesionalizados en términos de formación o de educación formal, pero también los que no tienen educación formal, que saben muchísimo y de los cuales se aprende permanentemente. Es con la gente con la que se aprende, ¿no? Cuando uno va a trabajar al campo aprende muchísimo con gente que hace 30, 40 años que está trabajando en el mismo lugar. Tenemos todo eso, tenemos que saber aprovecharlo y tenemos que tener políticas estables y previsibles. Siempre se habla del tema impositivo y de la presión impositiva, con la que yo concuerdo. El campo tiene una presión impositiva mayor que otros sectores, pero una de las cuestiones que más termina afectando al agro es no solo la presión impositiva, sino la imprevisibilidad. Nosotros necesitamos, como cualquier otro sector, previsibilidad. Con previsibilidad podemos planificar. La planificación es esencial para cualquier empresa. Si nosotros tenemos previsibilidad y podemos planificar, yo te puedo asegurar que este país
cambia rotundamente. El agro hoy es uno de los principales generadores de divisas del país. Es no el campo en cuanto a producción primaria, pero sí todo lo que es el sector agroindustrial es uno de los principales generadores de empleo también. El campo tiene o genera un efecto multiplicador sobre las economías de cada uno de los pueblos o de ciudades del interior. Cuando el campo está bien, todos los otros sectores empiezan a acompañar y empiezan a levantar también. Entonces, si nosotros logramos explotar todas esas características que vos mencionás como tan positivas, en cuanto a lo que tenemos como país en suelo, en clima, en recursos humanos, si nos acompañan un poquito, podemos, pero volar dentro de pocos años. Y además en el contexto de un mundo complejo, ¿no? Complicado, a hoy con el tema de la guerra, ¿no? Un mundo que necesita los alimentos que produce esta parte del planeta, ¿no? Porque se trata de eso, en definitiva. El campo es eso, es alimento, ¿no? Es lo que llega y que el ser humano consume y que es básico. Tenemos una responsabilidad dentro del sector que es alimentar a la población mundial. Nosotros no solo tenemos la obligación de alimentarnos a nosotros, los argentinos, sino tenemos la obligación de alimentar al mundo. Y hay pocas tierras, como vos mencionabas también hace un rato, en condiciones de poder producir alimentos como lo hace Argentina. Algunos países como Estados Unidos, como Brasil, como el nuestro, ¿sí? Y cada vez hay menos tierras disponibles. Y lo que tenemos que hacer es, en ese lote, en esa hectárea, ser cada vez más eficientes y sacar cada vez más kilos de la forma más económicamente viable para poder alimentar a la población. Tenemos una obligación moral también. Y es una presión para todos los que hacemos esto. Claro. ¿Y los chicos que van a estudiar en las distintas carreras, tienen conciencia de eso o, bueno, intentamos, o la van teniendo? La van teniendo y se las vamos inculcando. Y pretendemos que piensen no solo tranqueras adentro, sino tranqueras afuera. A ver eso. En general hay una conducta muy del productor agropecuario, absolutamente lógica, razonable, y comprensible, que es pensar tranqueras adentro, es decir, miro mi lote, miro mi campo y me preocupo por hacer las cosas lo mejor posible acá, pero no me preocupo tanto por lo que pasa afuera. Y la empresa agropecuaria hoy no puede estar desligada del contexto, no puede estar desligada de lo que pasa alrededor, no puede estar un productor agropecuario no puede no considerar qué pasa en la macroeconomía, no puede no considerar que lo que está pasando con las distintas guerras que están azotando distintos lugares del mundo. Y nosotros intentamos mostrarle y enseñarle al estudiante que no solo hay que preocuparse por lo que pasa en el campo, sino por lo que pasa afuera del campo, porque lo que pasa afuera del campo también va a tener impacto directo sobre tu actividad, sobre lo que estás haciendo. Y también intentar, y esto por supuesto lo va dando la experiencia, tener mirada a largo plazo. Porque si yo me quedo con la mirada de corto plazo de qué es lo que va a pasar en mi establecimiento en los próximos 6 meses, quizás me estoy perdiendo de ver qué es lo que va a terminar pasando de acá a 10 años, y si yo no me doy cuenta por dónde vienen los tiros, en 10 años estoy afuera del negocio. Entonces, también hay que trabajar, y nosotros intentamos hacerlo en nuestras carreras, de poder formar profesionales que tengan una mirada estratégica, multidisciplinaria, y que se nutran de diferentes experiencias. Nosotros en la universidad trabajamos eso en las distintas materias y también estamos haciendo actividades de capacitación y de extensión y de divulgación que a veces tienen que ver con otras disciplinas. Los alumnos a veces se me enojan un poco y me dicen, ¿pero por qué me haces ir a una charla de esto? Bueno, pero porque vos te tenés que formar no solo en cuestiones agropecuarias, sino también en otras. Estamos haciendo muchos trabajos en conjunto, por ejemplo, en la universidad con la carrera de Relaciones Internacionales, con su director, con Pablo Dons. El año pasado decidimos empezar con algunas conferencias o jornadas o charlas en conjunto, porque no podemos pensar al agro fuera de un sistema, por ejemplo, de comercio internacional. Es el mundo. Claro. Y el agro es un sector claramente exportador. Y no solo tenemos la obligación de producir granos y carne, sino tenemos la obligación también de, en la medida de lo posible, de generar valor a toda esa producción. Y hay muchos mercados que esperan que nosotros entremos con nuestros productos. Pero lo que pasa es que tenemos que tener políticas que apoyen
o al menos que nos den un horizonte de trabajo posible, porque las decisiones en el agro no son decisiones de impacto de corto plazo, sino que tenemos que tomarlas con muchos años de anticipación para poder lograrlo. Es decir, sabés lo que cuesta obtener un kilo de novillo, por ejemplo, el tiempo que lleva eso, no es una decisión de un par de meses. Entonces, con políticas que sean sostenibles a lo largo del tiempo y que nos den previsibilidad, podemos tomar esas decisiones de inversión, o los productores pueden tomar esas decisiones de inversión que impliquen poder insertarnos en el mundo con nuestros productos y hasta con nuestros servicios o con nuestras ideas, porque hay todo un sector del agro argentino que está siempre a la vanguardia. Y mientras te escuchaba, Santiago, pensaba en los momentos en que se cerraron exportaciones y demás, no sé si por ignorancia o qué, o por error, en fin, uno siempre tiene que pensar que se quieren hacer las cosas bien o que es positivo, aunque sea negativo, ¿no? O que el resultado sea negativo. Me parece que ya no hay margen para eso, porque hoy me parece que hay más conciencia de lo que significa ganar un mercado, la importancia, ¿no?, de que la Argentina esté en el mundo, en fin, ¿para qué? Para que nos beneficie a los propios argentinos y bajemos estos niveles de pobreza, que es increíble en un país que tiene las características de lo que hemos hablado, ¿no? Absolutamente, eso es totalmente inexplicable, y necesitamos que justamente ese tipo de cosas no vuelvan a pasar, ¿sí? Porque parece que son decisiones que se toman sin pensar en las consecuencias y en las consecuencias de largo plazo. Quizás se está pensando siempre en el corto, se está pensando en el mañana. Yo entiendo, la Argentina está atravesada por urgencias todo el tiempo, pero tenemos que intentar salir un poco de esa lógica de... Claro, si no llegamos a lo como estamos, o sea... Y aparte... Y vemos los países, de al lado que avanzaron de una manera increíble, ¿no? Y avanzan con visión estratégica, claro, y con decisiones que están pensadas a 5, a 10, a 15 años. Y nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar el mes siguiente. Entonces, ahí estamos trabados y tenemos un serio problema que tenemos que resolver. Y tenemos que resolver entre todos. Y creo que yo hablaba al principio de la empatía. Nosotros intentamos formar recursos humanos que practiquen la empatía. Yo intento practicarla siempre que puedo. Deberíamos todos practicar la empatía. Y todos ponernos en el lugar del otro. Porque cuando nos ponemos en el lugar del otro, vamos a llegar a decisiones que están... mucho más en concordancia con lo que todos necesitamos, y nos podemos poner mucho más fácil de acuerdo si consideramos las opiniones de los demás, no de manera destructiva, sino de manera constructiva. Podemos pelearnos, pero peleemos no para poder lograr cosas interesantes y cosas importantes, sino por el solo hecho de pelearse. Claro. Bien, Santiago, se nos fue el tiempo. Así que gracias por haber estado aquí. Ojalá que no sea la única charla que tengamos. Y también, ¿no?, esa parte académica, la visión, los jóvenes, por una Argentina que tiene que sí o sí despegar, ¿no? Definitivamente. Gracias. Orlando, muchísimas gracias por la invitación. Santiago Morgantini, director de Agronomía de la Universidad de Belgrano, aquí en Diálogos con Chacra, ¿no?, con esta visión tan... importante, ¿no?, que es la formación, nada más ni nada menos del recurso humano, ¿no?, que la Argentina necesita y va a necesitar cada vez más, a la medida que, desde la tecnología, desde el avance, desde el conocimiento y demás, vayamos todos, ¿no?, progresando en este aspecto. Así que, gracias, querido Nahuel Reina, allí en la puesta en el aire, y a ustedes, por supuesto. Hasta la próxima.